Me llamo Gerardo y vivo en Morón. Lo que voy a contarte es lo más impresionante que me pasó en la vida. En 2014 vivía en Federación, provincia de Entre Ríos. Una tía se había mudado a aquella ciudad y, como sabía que estuve sin trabajo por 6 meses y estaba en la lona, me consiguió uno allá, en la esquina de las avenida S. San Martín y 25 de Mayo, aprovechando que yo ya había tenido experiencia en gastronomía. Viví los primeros 2 meses en su casa, pero pude irme a vivir solo a una casa sobre la calle Los Jazmines entre Dorrego y Gutiérrez, frente al río Uruguay a 10 minutos del trabajo caminando. Aquel año que viví allí me sentí muy solo. Sinceramente, nunca me sentí tan extranjero a pesar de estar en mi propio país. Para cualquiera del lugar era el porteño, aunque siempre hubiera vivido en el oeste del conurbano. Y me era muy difícil conectar con la gente del lugar, al menos con la que traté yo. Eso sí, es el lugar más seguro en el que viví. Podía salir a caminar a la 1 de la mañana para airearme un poco con el celular en la mano sin que pasara nada. Y fumar un pucho mirando el río, en total tranquilidad, era impagable. La casa en la que vivía era en la práctica un PH de 2 casas. Mi hogar era el de atrás, no daba al frente. En la casa que daba a la calle vivía quien me alquilaba el lugar. Se llamaba Víctor y la verdad que era un tipo algo desagradable. Daba mala espina nomás verlo y varias noches salían por las ventanas de su casa olores bastante asquerosos, repugnantes de hecho, junto a cánticos extraños realizados por él en soledad. Daba la impresión de que estuviera haciendo algo similar a un intento de brujería. Y digo intento porque, en ese momento, yo era totalmente escéptico a toda actividad paranormal. El domingo 13 de julio de ese 2014 salí a caminar después de llegar a casa del trabajo. Siempre recordaré la fecha, porque además fue el día que perdimos la final contra Alemania en Brasil. Necesitaba aire fresco, porque estaba desanimado por cómo había salido el partido y por sentirme tan solo. Al salir, el viejo Víctor, el vecino de adelante, no estaba cantando pero sí quemando dentro de su casa algo que daba un olor putrefacto y cuyo humo salía por la ventana que daba al patio en común que había entre ambas casas. No le di bolilla, no me correspondía meterme en las creencias ajenas y, además, tampoco quería discutir porque la verdad me había alquilado el lugar bastante barato. Salí y decidí caminar despacio y tranquilo bordeando el río hacia donde está el casino de Federación. Entre la seguridad de la ciudad y que yo estaba enfrascado en mis pensamientos, de repente noté que estaba bordeando el río por un camino de tierra y ya no había casas alrededor. Había salido de la zona urbana. En ese momento tenía más miedo a que hubiera algún insecto o reptil cerca mío que a cualquier otra cosa. Como dije antes, el lugar solía ser tranquilo aunque hubiese gente rara. Estaba por prenderme un cigarrillo antes de pegar la vuelta cuando sentí movimientos entre la maleza. Parecían ser los de algún animal mediano. Yo, que tengo menos campo que un monoambiente en Valvanera, salí corriendo de ahí. Lo único que me faltaba era encontrarme con alguna alimaña a plena medianoche fuera del casco urbano. Lo único que pude distinguir era el olor. Era penetrante, demasiado. Y me hacía acordar a algo pero no sabía a qué. Llegué a casa sudado por los nervios y el apuro. Me bañé y me fui a dormir. Víctor, mi vecino, ya no estaba con sus ritos raros y todas las luces estaban apagadas. El siguiente domingo me quedé en casa. No tenía ganas de hacer nada. Es más, me quedé con todas las luces apagadas mirando las estrellas por la ventana con un pucho en la mano y meditando cuál sería mi próximo paso, porque me estaba aburriendo un poco de la monotonía en Federación. Sentí que no tenía escapatoria, porque en Morón, donde tenía a mi familia y amigos, la cosa seguía jodida para conseguir un trabajo. Estaba en esa circunstancia especulativa cuando escuché ruidos que provenían del patio delantero. Bajé la vista y pude ver algo similar a un perro de gran tamaño. Parecía ser un perro lobo, un husky pero de mayor tamaño al normal, casi el de un gran danés. Arañaba la puerta de atrás de la casa delantera. Sinceramente nunca había visto ni oído a ningún perro en la casa de adelante. Se me hacía raro. Aquel animal fue hacia la cochera que estaba a la izquierda de mi casa y no lo vi salir más. Al otro día, al levantarme de la cama, salí a comprar algo para el desayuno y me encontré a Víctor en ese garaje, durmiendo.
Estaba sucio y descuidado, lo que era raro. Siempre lo había visto prolijo. Me acerqué y le pregunté si estaba bien tras tocarle el hombro. Él se despertó suavemente y, tras ver dónde estaba, me dijo que la noche anterior había ido a tomar con unos amigos y que parece que se había agarrado un pedo tan fuerte que se tiró a dormir ahí. Yo aproveché y le pregunté por el perro que había visto la noche anterior. Debería ser un perro callejero. No te preocupes. Acá son tranquilos hasta los perros. Comentó relajado, con una media sonrisa. Lo dejé donde estaba y me fui. Al volver, ya estaba dentro de su casa. O al menos eso creía. La semana de trabajo fue una porquería. Se había llenado de montones de jubilados quejosos que venían en viajes grupales. El asado está duro. Los chorizos son muy picantes. El vacío tiene mucha sal y sufro de presión. ¿Por qué no tienen postres sin azúcar? Soy diabético. Guárdame esto para llevar, nene. Eso cada turno, cada día por esa semana. No podía esperar al franco del domingo a la noche y lunes al mediodía. Cuando llegó, me tomé la tarde del domingo, tras el cierre del mediodía, para salir a caminar de nuevo. Esta vez, decidido, intenté seguir la misma ruta que aquella en la que me terminé perdiendo. Quería, esta vez, ver con luz lo que era el lugar. No me preguntes cómo, pero llegué a donde creía haber llegado hacía 2 semanas. La verdad que no era un lugar tan terrorífico, seguramente me había asustado por ser bicho de ciudad. Cerca había un árbol sobre el que me apoyé para fumar un poco de tabaco en una pipa que llevaba en la mochila mientras contemplaba la naturaleza. Entre pipa y pipa, me entretuve hasta el atardecer. Cuando vi que el sol estaba cayendo, guardé todo en la mochila. No sé por qué se me ocurrió mirar hacia el río por última vez, porque noté movimientos entre la maleza otra vez. Esta vez había ido un poco protegido, un caño galvanizado de unos 40 centímetros. No es el arma más eficaz, pero al menos serviría de defensa ante animales pequeños. Igual me acerqué hacia donde había movimientos, me llamó la curiosidad. Cuando llegué, no lo podía creer. Era Víctor, mi vecino delantero. Estaba echado sobre el pasto retorciéndose. Junto a él había una fogata y velones rojos. Me acerqué e intenté ayudarlo, pensaba que tenía convulsiones o algo parecido. No logré hacer nada, solo se quedó quieto y abrió los ojos de par en par. Me miró extrañado y me preguntó qué hacía ahí. Le respondí que lo mismo iba a preguntarle, yo solo había ido a contemplar la naturaleza. Me dijo que me quedara tranquilo, que no era nada, había ido a pescar y se ve que alguien le robó la caña mientras se echó a dormir un poco. No indagué más. Era obvio que el tipo tendría problemas de alcoholismo y la verdad que yo no tenía tampoco, a esas alturas, de estrechar lazos con nadie. Me fui y lo dejé ahí, solo. Por la noche me quedé de nuevo en casa, viendo una película malaza que me había descargado en la compu desde un sitio de piratería. Me gustaba ver los filmes en total oscuridad. Pero, como había pasado la semana pasada, otra vez aquel perro lobo enorme apareció en el patio que había entre ambas casas, pero con una diferencia. Se sentó a unos 5 metros y miraba fijamente hacia donde yo estaba, la ventana de mi habitación. Comenzó a aullar fuertísimo, nunca había oído un sonido así de fuerte. Fue hacia el garaje, de donde no vi salir al animal. Al que sí vi salir fue al viejo Víctor, que fue hacia su casa y entró por la puerta trasera. No vi a Víctor por unos cuantos días. El jueves, 4 días después al incidente del perro lobo aullador, no andaba el cable y fui a golpearle la puerta a Víctor para saber si él también tenía el mismo problema, ya que compartíamos conexión. No hubo respuesta. Noté que la puerta no estaba cerrada con llave y, preocupado, la abrí para entrar. Tenía miedo de que le hubiera pasado algo, era un hombre de unos 65 a 70 años. La casa entera tenía iconografías de seres que desconocía, salvo algún San la Muerte y un gauchito Gil. Y velones. Muchos, de todos los colores que te imagines. Pegué un grito, por las dudas. Víctor. Anda por acá. No hubo respuesta. El viejo me había dado el número de sus hijos por si alguna vez, de casualidad, pasaba algo, porque él no quería tener celular.
Los llamé inmediatamente y vinieron en 10 minutos. Encontraron al viejo Víctor en la cama, que estaba rodeada de velones y textos en un idioma incomprensible. La hija mayor se me acercó y me apartó un poco del lugar. Mira, Gerardo. Te agradezco mucho que nos hayas llamado. Toma. Me dijo mientras me daba un dinero que era como lo que ganaba en un mes en la parrilla. Quédatelo. Es más, no hace falta que pagues el alquiler. Nada más guárdate lo que viste, sí. No hace falta que la gente lo sepa. Le hice caso. Pero a fin de año decidí volver a Morón y nunca más volver. Buscando en internet supe qué pasó con aquel tipo, Víctor. En México los llaman nahuales. Son brujos que cambian de forma, para lograr ciertos cometidos. Nunca supe cuáles eran los suyos. Lo que sí sé es que me asustó saber que Víctor era eso que llamé nahual.